Vamos a determinar el valor del voltaje 1 que me proporcionan las fuentes internas y el voltaje 2 que proporcionan las fuentes internas. Recuerden que la diferencia es el 0 ubicado en la parte superior del voltaje 1 y del voltaje 2. Entonces tenemos el circuito eléctrico, ubicamos las terminales 1 y 0,1. ¿Por qué nada más hablamos de voltaje? Porque las terminales están abiertas y si están abiertas las terminales, recuerden que no puede existir corriente ya que esta circula por trayectorias cerradas, pero sí puedo obtener voltaje tanto a la entrada como a la salida. ¿Quién me lo va a proporcionar? Las fuentes internas que tiene el circuito. Ese sería uno. Otro detalle es que estas fuentes no son de corriente alterna, perdón, de corriente directa. Recuerden que son de corriente alterna, sería 10 cis de 0, 20 cis de 0 y 30 cis de 0 en su forma polar. Lo único que estoy haciendo es cambiarlas a forma rectangular y sería 10 más 0i, por eso dejo 10, 20 más 0i, por eso dejo 20, y 30 más 0i, por eso dejo 30. Entonces tengo mis fuentes no en forma polar, sino en forma rectangular para trabajar de una manera más ágil. Ahora lo que voy a hacer es determinar del circuito cómo voy a calcular el voltaje 1 que me proporcionan las fuentes internas y cómo voy a calcular el voltaje 2 que me proporcionan las fuentes internas. Recuerden que hay que buscar el camino más corto o el que tenga el menor número de elementos. En este caso sería empezando en la terminal 1 y terminando en la terminal 0,1 y sería a través de la impedancia 5. Entonces decimos que el voltaje que hay entre las terminales 1 y 0,1 que me proporciona las fuentes internas va a ser igual a la impedancia 5 por su corriente, que es también I5, por eso escribimos Z5 por I5. Al sustituir valores tenemos que Z5 vale 5 y como vamos a emplear el método de mallas, la corriente 5 que es esta, vemos cuántas corrientes de malla circulan a través de ella y solo es la corriente de la malla 1, pero como van en direcciones contrarias, escribimos menos la corriente de la malla 1. El voltaje 2, hacemos el recorrido y el que tiene menos elementos o el más cercano pues es a través de la impedancia 4. Como lleva la misma dirección mi caída de tensión con respecto a la corriente del elemento que se le asignó, entonces por eso queda positivo. Sustituimos datos y va a ser igual al valor de la impedancia 4, que es 10, y la corriente 4, ubicamos qué corriente de malla circula por ella y es la corriente de la malla 3. Como llevan direcciones contrarias, por eso escribimos menos la corriente de la malla 3. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular el valor de la corriente de la malla 1 y de la malla 3 para poder obtener el voltaje a la entrada que me proporcionan las fuentes internas y el voltaje a la salida que me proporcionan las fuentes internas. Recuerden que como tenemos unas fuentes en cada una de las mallas y siempre vamos a seguir el sentido convencional de la corriente, que es de más a menos que nos proporciona la fuente, por eso es que tenemos estas direcciones de las corrientes de mallas. ¿Para qué? Para que al escribir las ecuaciones de malla y se escribe el valor de las fuentes en el extremo derecho o en el lado derecho de mi expresión siempre queden positivas. Entonces ahora lo que se va a hacer es determinar el valor de las impedancias propias y mutuas de las mallas. Empezamos con las impedancias propias de las mallas, ubicamos la malla 1, vemos cuántos elementos pasivos forman a la malla 1 y sería la impedancia 1, la impedancia 3, la impedancia 5 y la impedancia 6. Lo único que vamos a hacer, de acuerdo al método que estamos aplicando, es sumar esas impedancias. Entonces sería Z1 más Z3 más Z5 más Z6. Ubicamos si entre esos elementos hay acoplamiento. Si lo hay, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis. En este caso es el acoplamiento 1,3. Recorremos la corriente de la malla 1 con las dos corrientes, tanto de la impedancia 1 como de la impedancia 3, para ver qué signo le vamos a asignar. Si la corriente de la malla 1 con la corriente asignada a la impedancia 1 llevan la misma dirección, positiva, corriente de la malla 1 con la corriente asignada a la impedancia 3 llevan dirección contraria, sería negativa, más por menos daría menos la impedancia mutua 1,3. Cerramos paréntesis porque ya no hay más. Hacemos operaciones al sustituir los datos y tenemos que es 9 más 7i. Ahora vamos con la impedancia propia de la malla 2. Ubicamos la malla 2. Ubicamos cuántos elementos pasivos forman esa malla. Son 3 en este caso, la impedancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 8. Simplemente la sumamos. Sería impedancia 1 más impedancia 2 más impedancia 8. Ubicamos si entre esas impedancias hay acoplamiento. Si lo hay es 1, es Z1, 2. Entonces escribimos más dos veces. Y hay que definir cómo es ese acoplamiento con respecto a la corriente de la malla 2. Entonces recorremos con la corriente de la malla 2 a las corrientes asignadas a la impedancia 1 y a la impedancia 2. Y la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 2, pero dirección contraria a la corriente de la impedancia 1. Entonces sería más por menos, nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Ya no hay más acoplamientos, cerramos paréntesis, sustituimos
datos, hacemos operaciones y nos queda 18 más 6i. Vamos con la impedancia propia de la malla 3. Entonces ubicamos a la malla 3, cuántas impedancias la forman o elementos pasivos, que serían 4, que sería la impedancia 2, la impedancia 3, la impedancia 4 y la impedancia 7. Únicamente las sumamos, tenemos que Z2 más Z3 más Z4 más Z7. Ubicamos si hay acoplamientos entre los elementos que forman la malla 3. Si lo hay, nada más uno, que es el 2, 3. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y tenemos que definir cómo es el acoplamiento 2, 3 con respecto a la corriente de la malla 3. Entonces recorremos a la corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, lleva la misma dirección, pero la corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3 lleva dirección contraria. Entonces más por menos nos da menos la impedancia 2, 3. Como no hay más acoplamientos, cerramos paréntesis. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 16 más 3i y sonamos. Vamos con las mutuas. Entonces empezamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Ubicamos primero a la malla 1, a la malla 2 y definimos qué elemento quedó en medio entre o pertenece tanto a la malla 1 como a la malla 2, que en este caso es la impedancia 1. La recorremos con las corrientes de las mallas, es decir, la corriente de la malla 1 recorre la impedancia 1 hacia la derecha y la corriente de la malla 2 hacia la izquierda. Como son sentidos contrarios, la vamos a considerar negativa y sería menos la impedancia 1. Ahora vamos a ubicar, como nada más hay un elemento, no vamos a tener más dos veces los acoplamientos porque tenemos uno solo entre las dos mallas. Entonces esa parte de los acoplamientos entre las dos mallas no lo vamos a considerar. Pero hay que ubicar si existen acoplamientos en los cuales yo puedo recorrer a uno de los elementos que están acoplados con la corriente de la malla 1 y al otro elemento con la corriente de la malla 2. En este caso tenemos por principio a Z12 y entonces para este caso la corriente de la malla 1 va a recorrer a la impedancia 1 y la corriente de la malla 2 a la impedancia 2. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 llevan la misma dirección positiva. Corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 2 llevan la misma dirección positivo. Más por más nos queda más la impedancia mutua 1, 2. También tenemos el 1, 3. En este caso la corriente de la malla 1 va a recorrer a la impedancia 3 y la corriente de la malla 2 a la impedancia 1. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1, direcciones contrarias negativa. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3, direcciones contrarias negativa, menos por menos nos da más la impedancia mutua 1, 3. Y por último la impedancia 2, 3. Y vamos a recorrer la corriente de la malla 1 a la impedancia 3 con la corriente, y la corriente de la malla 2 a la impedancia 2. Entonces, corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 llevan la misma dirección positiva. Corriente de la malla 1 con respecto a la dirección asignada de corriente de la impedancia 3 contrarias negativa, más por menos, menos la impedancia mutua 2, 3. Al sustituir datos realizamos operaciones y nos queda menos 4, menos 9i. Vamos con la impedancia mutua 1, 3. En este caso ubicamos a la malla 1, a la malla 3. El elemento que quedó en medio pertenece a las dos mallas o está entre la malla 1 y 3, es la impedancia 3. Recorremos a esa impedancia con las corrientes de la malla 1 y 3. La corriente de la malla 1 va hacia abajo en la impedancia 3 y la corriente de la malla 3 también va hacia abajo en la impedancia 3. Por lo tanto, la vamos a considerar positiva. Como nada más hay un elemento, no tenemos más dos veces porque no hay acoplamientos entre los dos mallas, de elementos que están entre las dos mallas. Y entonces vamos a ubicar si existen acoplamientos entre elementos que yo puedo decir que uno de los elementos lo puedo recorrer con la corriente de la malla 3 y el otro elemento con la corriente de la malla 1. Y iniciamos con Z12. En este caso la corriente de la malla 1 va a recorrer a la impedancia 1 y la corriente de la malla 3 a la impedancia 2. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 llevan la misma dirección positiva. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada de la corriente 2, misma dirección positiva. Más por más nos da más la impedancia 1, 2. Vamos con la 1, 3. La corriente de la malla 1 va a recorrer a la impedancia 1 y la corriente de la malla 3 a la impedancia 3. Corriente de la malla 1 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 1, misma dirección positiva. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 3, contraria, negativa, más por menos, menos la impedancia mutua 1, 3. Y por último, la 2, 3, la corriente de la malla 1 la vamos a recorrer con la impedancia 3 y la corriente de la malla 3 con la impedancia 2. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3, sentidos contrarios, negativo. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, misma dirección, positivo. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 2, 3.
Sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda 6i. Por último, la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3, ubicamos la malla 2, ubicamos la malla 3, vemos qué elemento o elementos quedaron entre la malla 2 y 3, en medio de la malla 2 y 3 o pertenecen a la malla 2 y 3. En este caso es un solo elemento, que es la impedancia 2. La recorremos con los sentidos de las corrientes de las mallas. La corriente de la malla 2 va hacia la izquierda en la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 también va hacia la izquierda en la impedancia 2. Por lo tanto, la dejamos ese elemento positivo. Como solo hay uno, no tenemos más dos veces acoplamientos entre las mallas, entonces esa parte no la mencionamos, pero hay que ubicar si existen acoplamientos en los cuales podemos decir que un elemento lo puedo recorrer, de los que están acoplados lo puedo recorrer con la corriente de la malla 2 y el otro elemento con la corriente de la malla 3. Si tenemos e iniciamos con Z12, la corriente de la malla 2 va a recorrer a la impedancia 1 y la corriente de la malla 3 a la impedancia 2. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 llevan direcciones contrarias, negativo. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 van en las direcciones positivas, menos por más nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Tenemos el 1, 3, la corriente de la malla 1 va a recorrer, tenemos el 2, 3, el 1, 3, pero en este caso la corriente de la malla 2 va a recorrer a la impedancia 1 y la corriente de la malla 3 a la impedancia 3. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 es contraria, negativa. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3 es contraria, negativa. Menos por menos nos da más, la impedancia mutua 1, 3. Por último, la 2, 3, la corriente de la malla 2 va a recorrer a la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 a la impedancia 3. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, misma dirección positiva. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3, direcciones contrarias, negativa. Más por menos nos da menos la impedancia mutua 2, 3. Al sustituir datos y hacer operaciones nos queda 6 más 7i. Lo que sigue es escribir las ecuaciones de malla. Y recuerden que siempre que tengamos una fuente de corriente formando parte del circuito y estemos aplicando el método de mallas, vamos a enumerar nuestras ecuaciones para poder darle una solución más fácil. Entonces tendremos lo que vale la impedancia 1, 1, que es 9 más 7i por la corriente de la malla 1, más lo que vale la impedancia 1, 2, que es menos 4 menos 9i por la corriente de la malla 2, más lo que vale la impedancia 1, 3, que es 6i por la corriente de la malla 3, y va a ser igual a 20. Recuerden que por eso dejamos el sentido de la corriente de la malla en el sentido convencional de más a menos que lleva la fuente. ¿Y para qué? Para que de este lado derecho de mi expresión la fuente quede positiva. Y sería entonces igual a 20 en la ecuación 1. Tenemos z, lo que vale z21, que es menos 4 menos 9i por la corriente de la malla 1, más lo que vale z22, que en este caso es 18 más 6i por la corriente de la malla 2, más lo que vale z23, que en este caso es 6 más 7i por la corriente de la malla 3. Y recuerden que la vamos a igualar a fuentes de voltaje. Vemos la malla 2 y tenemos una fuente de corriente, entonces escribimos, pero como la corriente de la malla lleva la misma dirección que la fuente, de más a menos, por eso escribimos positivo el voltaje de la fuente de corriente, y esa sería la ecuación 2. La ecuación de la malla 3, que sería lo que vale Z31, que para nuestro caso es 6i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z32, que es igual a 2,3, que es 6 más 7i por la corriente de la malla 2, más lo que vale Z33, que para nuestro caso es 16 más 3i por la corriente de la malla 3. Ubicamos, tenemos una fuente de voltaje, por eso le igualamos a 30, porque es el valor de la fuente de voltaje y es la ecuación 3. Así como está, sin tener esta ecuación no la podríamos resolver, pero el circuito nos está proporcionando un dato y nos dice que la corriente de la malla 2 es igual al valor de la fuente de corriente, porque esta fuente solo está circulando por la malla 2, entonces sería J2 es igual a 20 y sería nuestra ecuación 4. Hasta aquí es el análisis eléctrico. Ahora, a partir de aquí vamos a empezar con un análisis matemático para poder encontrar el valor de la corriente de la malla 1 y de la corriente de la malla 3 para sustituirlas y encontrar el voltaje que nos proporciona las fuentes internas entre las terminales 1 y 0,1 y el voltaje que nos proporciona las fuentes internas entre las terminales 2 y 0,2.